lleves a tu piso contigo y voy a verte desnuda y a comerte cruda, a gozar tu arte, a mojarte, a probar. Sintonia de Radio Clara, lliure directe, espacio que dedicamos a les entrevistes, a vuestra participació. Anem a començar ja amb el divendres de tertúlia, presentant-vos a la gent que tenim per ací. Tenim a l'estudi Adrián Navalón, des de Podem València. Bon dia, buenos días, Adrián. Muy buenos días, Manolo. Bon dia. Tenim també per ací, a veure què està passant, m'escolte, ja sé per què m'escolte doble. Tenim per ací també a Antonio Pérez Collado, company de la CGT i de l'Ateneu Llibertari al Margen. Bon dia, buenos días, Antonio. Hola, bon dia, què tal? Bon dia. I Roby Bertassi, desde Rusafa Radio. Bon dia, buenos días. Buenos días, compañeros. Buenos días, ¿qué camiseta te has puesto hoy? Ahí con Messi y con Maradona. Vienes a provocar. Así cualquiera, claro. Anem a començar la tertúlia. Teníem per ací apuntat, començant a parlar al voltant de Tamames i de la moció de censura, però com hem començat avui l'espai d'entrevistes del Lliure Directe a Radio Clara i s'ha liat a parlar, a xerrar al voltant de la guerra d'Ucraïna, de la invasió de Rússia a Ucraïna, de les manifestacions que hi han convocades el dia de demà, 25 de febrer. Doncs comencem per aquest tema, si voleu. Comenzamos hablando de ese aniversario de la guerra de Ucrania. Antonio. Bueno, a mí me da igual. Con que nos quede tiempo para las convocatorias luego. He visto que el menú hoy es bastante más cortito. Es más corto, sí. Pero bueno, este nos puede llevar bastante más tiempo. Así que si nos lo quitamos de en medio, en primer lugar, ya tenemos espacio. Pues a ver lo que decís, porque aquí la audiencia lleva hablando casi desde las 10 de la mañana del aniversario de la guerra de Ucrania y de las manifestaciones. Antonio, tírale. Bueno, y todos los medios de comunicación están dedicándole ya desde ayer un espacio casi total, ¿no? Bueno, pues se cumple un año de la guerra esta. Y yo creo que lo que se puede decir es que, como todas las guerras, pues es una guerra por intereses geoestratégicos, económicos y vete a saber cuántas cosas más, ¿no? Cómo unos estados, unas economías salen favorecidas con las guerras y luego el pueblo, los pueblos que están afectados son los que salen perdiendo siempre, 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 en todas las guerras que ha habido y que lamentablemente va a seguir habiendo. Entonces, pues lo que se puede decir de este conflicto pues es eso, que está ratificando lo que decíamos, pero además tiene algunos peligros añadidos, como es pues que vuelve la política de bloques, vuelve el belicismo, los discursos muy, muy reaccionarios y muy peligrosos, la exaltación de masas, tanto en Kiev como en Moscú. Aquí no hay que distinguir cómo se arropan de sus miles o cientos de miles de seguidores y cómo los medios de comunicación no dejan en esos países ninguna opción a la crítica, cómo la gente que es antimilitarista y que está desertando, que quiere hacer objeción al ejército y esas cosas, pues es castigada, militarizada a la fuerza, ¿no? Porque he visto casos de que van buscando por las calles y buscando las casas a la gente que tiene edad de estar en el ejército para llevársela, aunque no le apetezca la guerra, y yo creo que eso va en detrimento de los derechos humanos, de las ganas de paz y de convivencia que debe tener todos los pueblos, ¿no? Y curiosamente Europa, que presume de estar a la vanguardia cultural y científica de todo, pues que sea todavía el marco donde se desarrollan este tipo de guerras sin ningún sentido y solo por ver quién es más chulo que el otro y ver si te quito 2 kilómetros cuadrados o unas cuestiones, por otro lado, bastante peleagudas, porque todo lo que fue la Unión Soviética hay un montón de cambios de fronteras, de estrategias de yo esta comarca la pongo en la otra república para que así no se me rebelen y para que se estén divididos entre ellos. Luego también traslados forzosos de miles y miles de personas que hubo durante la época de Stalin y todo esto, y eso ha creado pues un conglomerado de culturas y de idiomas que es muy difícil de separar administrativamente, ¿no? Entonces lo que se tenía que apostar es por la convivencia, por defender todas las lenguas, por apoyar a las minorías y por llevarse bien, sobre todo en Europa, que como digo es la vanguardia donde han salido los derechos humanos y donde tanto hemos presumido de que ya habíamos superado la etapa de las guerras, ¿no? Sobre todo entre pueblos vecinos y hermanos, y bueno, lo vimos con lo de Yugoslavia, lo estamos viendo ahora. Y el peligro es que se puede extender. Claro, dicen, no llegaremos. Bueno, no lo sabemos. La locura militarista es imparable y una vez empieza, pues
un bando y otro se están armando. Rusia dice que va a fabricar más porque se ve amenazada. Zelensky pide más ayuda a Occidente y como no le dan todo, dice que va a fabricar armamento. Y eso lo que hace es que detrae esos recursos pues para el pueblo y para reconstruir el país, porque el país va a quedar totalmente devastado, ¿no? Ya vemos las imágenes y las escenas de gente que ha perdido todo, ha perdido a su familia, ha perdido su casa, no tiene calefacción, es decir, es el pueblo que está sufriendo. Y por otro lado, pues el pueblo ruso, una parte está incondicional con Putin, eso nos dicen, pero supongo que también hay gente que lo está pasando mal, que está perdiendo a sus hijos, que pierde a sus familiares en una guerra que le pilla lejana y que tampoco le importa, ¿no? Yo creo que no podemos estar en los discursos militaristas ni de uno ni de otro lado, y también un poco pues lamentar o señalar la poca autonomía, la poca independencia y la poca política propia que tiene Europa en el orden mundial, ¿no? Somos un apéndice de los Estados Unidos y de la OTAN y hacemos lo que ellos dicen, que hay que dar armas, pues les damos armas. Que dicen que hay que ir todos allí a Kiev a hacerse una foto con Zelensky, pues allí tenemos a nuestro presidente, igual que están haciendo el resto de la Unión Europea. Yo creo que eso rompe mucho la posibilidad que tenía la Unión Europea de crear una política nueva, una Europa de los pueblos y de haber avanzado a hacer amistad pues con Rusia en vez de tenerlo como enemigo, porque al fin y al cabo Rusia también pertenece a Europa, ¿no? Y es mejor que haya diplomacia y que haya diálogo y que se utilice la presión y la diplomacia para conseguir la paz. En ese sentido, pues bueno, yo no sé lo sincero que será el presidente de China o como le llamen allí, pero bueno, la propuesta que ha hecho es la lógica, es decir, hay que parar las armas y ponerse a hablar. Y desde luego eso tendría que ser pues apoyado por el resto de naciones del mundo, pero no parece que se vaya a ser el camino, porque como digo, Estados Unidos aún tiene muchísima fuerza y encima pues le pilla lejos, solo está invirtiendo armamento, que es una industria en la que ellos son punteros, y además está aprovechando para vendernos gas en unas cantidades que parecía impensable porque antes pues Europa se surtía del gas de Rusia, ¿no? Es decir, que Estados Unidos está haciendo varios negocios a la vez, aparte de seguir apareciendo como el gallito del corral, que es su política de las últimas décadas. Y entonces Europa no debería prestarse a eso, debería tener una política propia basada en el diálogo, en la paz y el respeto entre los pueblos. Esa es la valoración que yo haría de este día, que como veis no es muy militarista, ni yo tampoco tengo formación militar suficiente para decir quién va a ganar. Yo creo que no va a ganar nadie. Militarmente es muy difícil que haya ya una victoria. Van a perder los pueblos, como ya estamos viendo. Adrián. Cuando justo antes de empezar la tertulia sonaba KCO. A mí me gusta mucho. KCO ha sido mi rapero de la infancia y la adolescencia. Y me he acordado de una de las frases de sus canciones que dice más o menos que ¿te di permiso para fabricar bombas con mis impuestos? No, evidentemente. Pues entonces no lo llames democracia. Es una cosa tan simple que es pura lógica. Yo, ahora que hace un año de que empezó la guerra, quiero recordar un poco cuál era el relato que nos contaban hace un año de todo esto. Cuando empezó el apoyo a Ucrania incondicional, el envío de armas y todas estas cosas, las sanciones, y nos decían que bueno, que lo que había que hacer era enviar armas, apoyar a Ucrania, alargar un poco la guerra para desgastar a Rusia, que Rusia no iba a aguantar un mes y medio de guerra. Y que las sanciones a Rusia, sobre todo mirando a los magnates y tal, iban a hacer mucha mella y al final iban a doblegar a Rusia también. Y lo que vemos es que realmente económicamente lo que ha pasado es que nos han doblegado más a nosotros que otra cosa, ¿no? Porque pues la inflación por las nubes, ahora mismo el Banco Central Europeo subiendo los tipos de interés ya durante un tiempecito, ahogando a las familias, y eso son consecuencias de lo que decía Antonio, de la política belicista que ya no solo España, sino pues por supuesto la Unión Europea, la Unión Europea y la OTAN. Y bueno, pues vemos cómo nos hemos subordinado a las necesidades geoestratégicas de Estados Unidos. Vemos cómo incluso se ha tolerado un atentado en suelo europeo, como es el atentado contra el gasoducto Nord Stream 2, que ya dijo Biden sin ningún pudor que eso no podía salir adelante.
Y entonces, pues claro, uno le dan sospechas de que esta guerra es un poco también para doblegar a Europa. Y nosotros aquí haciendo el títere. Yo también recuerdo cuando iba a comenzar, poco antes de que comenzara la guerra, había cables secretos de estos que se filtran de las inteligencias estadounidenses, británicas, que decían que Putin iba a invadir. Y Borrell decía, no, hombre, no, ¿qué va? Y que se enteró de que empezaba la guerra el día que tiraron las primeras bombas y los primeros misiles. Y dice, bueno, vamos a ver qué política exterior y qué política de diplomacia tenemos, que no se entera de lo que va a pasar hasta que ha pasado. Y después, cuando ha pasado, yo lo he dicho alguna vez ya aquí en la radio, Borrell dijo que él se irá de su puesto cuando acabe la guerra de Ucrania. O sea, vamos para rato porque cobra muy bien allí. Y al final, la guerra sigue hacia adelante, las sanciones siguen hacia adelante y nos penalizan a nosotros, no se da una solución negociada a nada, no se sienta nadie a hablar. Parece que el interés por alargar la guerra es contra toda lógica, pero parece que es lo que se va a imponer, que esta guerra va a ser larga, porque no parece que vaya a haber una solución cercana. Y es terrible, es terrible, es terrible. Este sábado están convocada una manifestación en toda Europa contra la guerra. Y bueno, me parece muy importante que el pueblo valenciano y que la gente en todo este país salga para decir que es necesaria una política de paz de una vez, porque los derechos humanos solo se cumplen cuando hay paz. De otra manera es imposible. Los derechos económicos y sociales solo se cumplen cuando hay paz. De otra manera es imposible. Cuando tenemos una guerra y sanciones y vemos cómo todo se deteriora, al final el que gana siempre es el mismo. El que gana es el que fabrica armas, el que controla el mercado y bueno, lo vemos cotidianamente como las grandes empresas, los bancos se inflan sus cuentas con el aumento de los precios de las hipotecas. Vemos como el señor Juan Roch se hace cada vez más rico con los precios de los alimentos. Y aquí la única política decente es la paz. Y esto hay que repetirlo una y otra vez. La única política decente en derechos humanos, en economía, en todos los sentidos, es la paz. Roby. Sí, todos queremos la paz, sin duda. Queremos la paz. La guerra, como bien decía Antonio, el precio lo pagan los pueblos. El problema es, así como cuando los yanquis han invadido otros países y han irrumpido en otros países soberanos y han sido invasores, en todos estos análisis se nos olvida que hay un país que ha invadido y con la misma fuerza que, por lo menos personalmente, que condeno otras invasiones, condeno también esta invasión de los rusos hacia un país soberano como es Ucrania. Me parece que porque lo demás ya lo han dicho los compañeros, ¿no? Y en eso estoy totalmente de acuerdo, pero parece que como que aquí Putin se va de rositas y aquí parece que eso se generó espontáneamente, no porque este tipo agarró y este tipo que quiere ser el zar Nicolás, que viene de asesinar en Chechenia, que viene de reprimir en Georgia, que es bastante más duro él para los que dependen de ellos que los yanquis con nosotros, por decirlo de alguna manera. Parece que se nos olvida, parece que esos pueblos no importan. Es decir, y la guerra del rusa no importa. Y a mí me indigna que muchas veces la izquierda mire hacia otro lado. Es decir, esto también está ocurriendo en Europa. Europa es un país invasor, un país, digamos, que utiliza fuerzas, porque se habla de los mercenarios de Zelensky, de lo de Donbass, pero no se habla del Wagner, del grupo Wagner, del cocinero de Putin, que asesina en Ucrania, asesinado en África y un montón de lugares. O sea, y después, queremos la paz. Por supuesto que queremos la paz. Pero para hablar de paz hay que empezar a tener alguna propuesta. ¿La paz cómo? Tolerando, digamos, la anexión.
cediendo, porque aquí hay una paz muy clara, que es decir, está bien, hagámonos el escenario de que no se hubiera habido ningún apoyo a Ucrania. Vale, hubiera sido un paseo militar ruso y una anexión. Eso queremos también. Entonces, yo no estoy, simplemente creo que el tema es mucho más complejo. Desde nuestro lugar, y por supuesto estamos en Europa, una de las primeras cosas, y de acuerdo totalmente, es lo vergonzante que no tengamos una política independiente. Que Europa no tenga una política independiente. Eso me parece un apunte a tomar y una reflexión. Pero la paz sí, por supuesto que queremos la paz. Pero no nos olvidemos cómo se generó esto, cómo hasta unos días antes Putin decía no invado, no invado, no invado, porque aquí parece que no sé, ni se lo ha nombrado. Joder, parece que fuera pecado mortal que alguien desde la izquierda, digamos, señale estas cosas. Molt bé. Robi, has entrado de pleno en la discusión que llevamos toda esta mañana aquí en la, sí, no lo oí. En la radio. Y aprovecho porque teníamos algún mensaje pendiente de leer y así seguimos también, si queréis, un poco por aquí. Nos dice Ino, estoy un poco cansado de la discusión por la manifestación de este sábado. Dice, unos dicen que lo que hay que decir es no a Putin, otros que no a Putin, pero que los yanquis son igual de malos. Dice, como esta manifestación es en el aniversario del comienzo de la guerra, creo que está bien decir no a Putin y también no a las guerras, y también no a la guerra de Ucrania, y también no a los imperialismos. Digo, no podemos dejar de discutir entre nosotros qué consigna la más adecuada o cuál toca ahora o cuál no. Digo, no hay forma de encontrar un equilibrio y admitir una serie de consignas. A este paso, la revolución social en el siglo 43, después del siguiente Cristo que aparezca por ahí. Ese es lo que nos decía Ino por WhatsApp. Antonio. Bueno, yo creo que es un debate interesante, pero para el que hay pocas respuestas, ¿no? Evidentemente, no hay que olvidar, efectivamente, que Putin ordenó la invasión, la operación especial, que le sigue llamando él. Un año después es una operación, no es una invasión y no es una guerra. Y fue Putin el que ha ordenado esa invasión, ¿no? Antes había cogido Crimea, pero bueno, luego también recordar cómo destrozó absolutamente Chechenia, ¿no? Aunque ahora hay algunos militares que dicen que son chechenos, bueno, será la banda que eran amigos de Putin, ¿no? Porque el resto del pueblo checheno sufrió una guerra inmisericordia, ¿no? Y luego, pues también otras antiguas repúblicas que ya ha nombrado Robbie, como las del Cáucaso y todo esto, siguen con problemas y siguen con parte de su territorio que, aprovechándose que hay una minoría rusa, pues dicen me la anexiono o creo una república que es satélite de Moscú, porque son repúblicas independientes pero que no hacen otra cosa que seguir a lo que diga Putin, ¿no? Pero claro, lo que no podemos tampoco es decir, pues una escalada militar para contrarrestar esa invasión, ¿no? Entonces, denunciando la invasión y haciendo lo posible por impedir que siga la guerra, yo creo que hay que apostar por un diálogo donde se reconozca, pues, los derechos de estos pueblos, ¿no? Que tendrán que ser ellos los que decidan su futuro. Pero claro, un referéndum con todas las garantías o que ellos mismos marquen su destino, ¿no? No se puede invadir y al día siguiente convocar un referéndum donde vas a sacar el 99% de los votos, evidentemente, claro, bajo la mirada atenta de los tanques, y eso no se puede hacer un referéndum. Tiene que ser una cosa que lleve tiempo, pero que empiece con el respeto y con el diálogo, ¿no? Y en esa línea, y tal y como están ahora las cosas de bloques, pues yo también me parece que fue interesante una experiencia que se vivió años atrás, cuando había dos bloques, aquel movimiento de los países no alineados. Que estaba Yugoslavia, estaba la India, había muchos países del tercer mundo donde apostaban por el diálogo y por el desarme. Porque no hay que olvidar que desde que la política de Estados Unidos ha vuelto al tema militar y a recuperar su papel de guardián del mundo, pues se abandonó bastante el diálogo que estaba habiendo sobre desarme, que se empezó nada más desintegrarse la Unión Soviética, pues empezó a dialogar y se destruyeron o se inutilizaron bastantes armas atómicas y armas de largo alcance. Claro, eso, si tú empiezas ya con un diálogo diferente, pues eso se ralentiza y no se avanza en esa línea que era la lógica, porque hay armamento para destruir la Tierra pues 10 o 12 veces, ¿no? Es que sobra material militar, no hay que seguir fabricando. Pero claro,
este tipo de conflictos y esta mentalidad militarista lo que hace es que se incremente, y todo el mundo está aumentando sus presupuestos, incluida España, el presupuesto militar para más armas y para más ejércitos. Y yo creo que eso es peligrosísimo, dado el nivel de destrucción que tienen hoy las armas que poseen los principales bloques. Y luego hay otros países, pues India, Pakistán, Irán, Corea del Norte, que también tienen lo suyo, ¿eh? Entonces hay un peligro de guerra, pero de guerra muy gorda, ¿eh? Y yo creo que no podemos andar con tonterías. Entonces, respecto a la manifestación, a mí me parece pues que es contra la guerra, y luego con todos los matices que quieras, pero no se trata de ir contra unos y contra los otros no, porque entonces sí que nos dividimos más. Entonces es para que no haya guerra y para que se hagan esfuerzos por un diálogo y por la paz y por el respeto a la autonomía de todos los pueblos. Porque la estrategia esta de llevar la paz por las armas y la democracia no está funcionando, porque se ha intentado llevar la libertad y la democracia a Irak, a Afganistán, a Libia, y han quedado muchísimo peor de lo que estaban. Nos marchamos de Afganistán, se marcharon los estados en los que vivimos, porque medio habían hablado y tal, y ahora están mucho peor que antes. Ya se ha decretado que las mujeres no pueden ir a la universidad, están haciendo barbaridades. Y bueno, no se reacciona igual ante todas las invasiones. Se está invadiendo Palestina, Marruecos invadió el Sáhara y a nadie le han molestado. Nadie dice que haya que ir allí a devolverle su autonomía y su democracia, ¿no? Entonces, eso demuestra que es un negocio y que se defienden las democracias que quieren defender. A otros pueblos no les interesa y los dejan a que los masacren, ¿no? Ya sea Yemen o muchísimos otros. Es una vergüenza y una falta absoluta de ética y de dignidad. Pero que luego haya partidos que dicen que son de izquierda y que se sumen a ese discurso es lo que ya nos descoloca. A mí eso sí que me ha parecido muy triste. Bueno, tenemos otra llamada. Tenemos la primera llamada de la tertulia. Buen día, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. José, desde Sevilla, ¿no? Sí, desde Sevilla. Te tengo controlado. Me tenéis controlado. Manolo, pues nada, quería comentar un poco por señalar alguna cuestión más respecto a la guerra. Pues bueno, se nos está diciendo más o menos el argumento, ¿no? Que justifica, digamos, que vienen a justificar los medios de comunicación de por qué se produce la guerra, es que porque Putin, por ejemplo, es muy malo, ¿no? Es muy malo y se ha levantado un día por la mañana y ha dicho, oye, mira, voy a invadir un país, ¿no? Y otros dirán que la OTAN, tal, ¿no? Que la culpa es de la OTAN o que si la culpa es de Putin y tal. Digamos que son argumentos simplones entre buenos y malos, ¿no? Hay gente mala en el mundo y hay otra gente que son buenas, ¿no? Entonces, claro, el asunto de la guerra, hay que ir siempre a las causas del por qué se producen las guerras, y no tiene nada que ver con que alguien se levante por la mañana y diga voy a invadir un país porque no sé, se me apetece invadir un país. No es así, las cosas son mucho más complejas. Hay una cuestión que tiene que ver con el desarrollo de las fuerzas productivas, con el desarrollo de la ciencia, de la tecnología. Hoy en día está en desarrollo la inteligencia artificial, está en desarrollo los ordenadores cuánticos, Entonces, cualquier potencia ahora mismo, cualquier país, cualquier potencia que tenga ahora mismo que llegue a desarrollar esa tecnología plenamente, pues evidentemente va a dominar el mundo, va a dominar hoy en día el mundo, porque eso se convierte en herramientas muy poderosas que básicamente quiebra lo que era el antiguo sistema, el viejo capitalismo, digamos, de las anteriores tecnologías. Digamos, quiero decir que todas estas nuevas tecnologías superan a las anteriores, ¿no? Esto tiene que ver, bueno, un poco con el materialismo histórico, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? ¿No? Que China, evidentemente, se levanta como un país muy poderoso tecnológicamente, etcétera, económicamente, y bueno, Estados Unidos, que dice que defiende la libre competencia en el mundo, pero la defiende mientras ellos manden. En el momento que ellos vean peligrar que esa hegemonía que ellos tienen en el mundo, evidentemente lo que han hecho es darle una pata al tablero, ¿no? Es como poner el mundo patas arriba, que es cómo está el mundo está patas arriba, ¿no? Entonces esto va mucho más allá de Putin, de Ucrania, o sea, esto estamos hablando de un conflicto por el poder en el mundo, básicamente entre grandes potencias capitalistas, son guerras capitalistas, ¿no? Entre capitalistas, porque tampoco le han preguntado a ningún pueblo si está de acuerdo con la guerra, ¿no? Ni a los trabajadores de Ucrania, ni a los trabajadores de Ucrania, ni a los trabajadores de Europa, aunque nos digan que estamos en guerra con Rusia, etcétera, ¿no? Entonces, bueno,
hay más causas del por qué se producen las guerras. Quiero decir que veo muy bien que hay muchas personas que se manifiesten por la paz, ¿no? Porque es necesaria la paz en el mundo. Yo quiero decir que el problema es el sistema capitalista, que nos lleva a las guerras, inevitablemente nos lleva a las guerras. Es el propio sistema capitalista y los propios imperios y la guerra que hay entre las grandes potencias capitalistas, entre los capitalistas, porque es un sistema que no da mucho más de sí, y lo único que nos ofrece ya es guerra y miseria. Entonces, decir sí a la paz sin decir hay que acabar con este sistema capitalista, pues la verdad es que no sirve para nada, porque dentro del capitalismo hoy en día ni existe paz, ni va a existir paz. Es así. Yo puedo entender que haya personas que quieran la paz, pero bueno, es que dentro del capitalismo no va a existir la paz, nunca jamás, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas cosas. Quería señalar un poco este tema de el desarrollo de las fuerzas productivas, de la nueva ciencia, la nueva tecnología, y ya termino que simplemente, bueno, con la inteligencia artificial y con los ordenadores cuánticos, hoy en día cualquier contraseña de las que tenemos en la tarjeta de la NASA, de satélites, etcétera, que están basados, son contraseñas basadas en números primos. Bueno, toda esta inteligencia artificial, todos estos ordenadores cuánticos, en segundos te pueden descifrar cualquier tipo de contraseña y ponen en peligro cualquier país, vamos, cualquier seguridad de cualquier país, que no sea así, ¿no? Entonces, bueno, eso es un tema que está ahí, que está en desarrollo, y todo eso lleva a la guerra entre los capitalistas por el poder del mundo, especialmente Estados Unidos, que ha sido el país hegemónico, y hoy en día, pues bueno, ha visto perder, ve que hay peligro de perder esa hegemonía, de hecho la está perdiendo, y lo único que hace es poner el mundo patas arriba, o mando yo, o nos morimos, ¿no? Es una forma de decir, o yo llevo el timón, o mando yo en el barco, y yo llevo el timón, o hundo el barco, ¿no? Más o menos, ¿no? Es un ejemplo así. Pero bueno, que esto va más allá de esos argumentos simplones de buenos y malos, ¿no? Que bueno, que malo y tal, ¿no? En fin, más o menos. Espero que se me haya comprendido un poco la idea. Se te ha comprendido. José, vamos a seguir aquí en la mesa, ¿vale? Perfecto, un ratito. Perfecto, Muchas gracias por llamar. Un saludo. Salud. Adrián. Pues coincide un poco con el oyente que ha hablado por WhatsApp. Sí, hay muchos matices en este tipo de manifestaciones. Además, sé de buena tinta, porque estoy en una de las organizaciones que está metida en esto, pues que hay muchísimas organizaciones metidas. Hay desde sindicatos de barrio hasta organizaciones tradicionalmente en contra de la guerra. Hay sindicatos, hay partidos, hay de todo. Y por supuesto hay pues muchísimas sensibilidades y muchísimas opiniones que pues en unos casos son más pues podemos pensar que son más certeras, o algunas son más vagas. Podemos pensar también, como decía este oyente, que la única forma de parar las guerras es parar el capitalismo. Hay muchas sensibilidades. Lo que creo que es muy necesario es que veamos el punto en común de todas esas sensibilidades, que es parar la guerra. Y ya no solo la de Ucrania, porque la de Ucrania es la que tenemos todo el día en el foco, pero en el Sáhara tenemos guerra en Siria, tenemos guerra en muchos sitios que responden más o menos a los mismos intereses y a las mismas contradicciones que esta guerra de Ucrania. Responde principalmente a imperialismos, a varios, no solo a un imperialismo, pero sobre todo a uno, al procedente de Estados Unidos, y a una concepción del mundo en el que seguimos en una lucha de potencias. Y hay que empezar a entender ya que hay que hablar en otros términos, que ya no tenemos un mundo unipolar dominado por Estados Unidos, que China ahora es un agente político de primer orden, que Rusia no se va a dejar doblegar por Estados Unidos, que Europa y el norte capitalista y el norte opulento tienen que empezar a mirar al sur con respeto, que tiene que empezar a hablarse de soberanía y a respetarse. Tenemos otra llamada, la sacamos en antena y volvemos a la mesa.
y a ver cuánto más estiramos este punto, porque si no nos va a dar tiempo a tratar otros también. Buen día, buenos días. Hola, buenos días. Ya estoy condicionando la llamada antes de sacarla en antena. No te preocupes porque soy muy cortito. Dinos el nombre, porfa. Mira, soy Leonardo. Es Leonardo, que ya nos llama el lunes, creo. Sí, exacto. Dinos. Oye, Manolo y compañeros, simplemente una reflexión dentro de lo que estáis hablando que me parece importante. Cuando habláis de invasión, os referís a la invasión de los tanques desde febrero del año pasado, pero no entiendo muy bien por qué os referís solo a esa invasión, porque yo creo que la invasión se da desde el 2014, cuando se produce una entrada de agentes de la CIA, agentes, asesores militares, etcétera, etcétera, sobre todo de Estados Unidos, de Gran Bretaña y de algún país de la OTAN. Ahí sí que está la verdadera invasión. Quiero decir, ahí sí que hay una invasión, sí que hay una dirección de lo que es la oposición para dar un golpe de Estado. Se sigue machacando a la población rusófona y está reconocido por los propios Estados Unidos. No entiendo por qué hay una invasión ahora y no había una invasión desde el año 2014. Y en segundo lugar, tampoco entiendo si los propios Estados Unidos reconocen que se han cargado el Nord Stream 2 y que las cargas a nivel militar, las cargas de profundidad, estas que destrozaron el oleoducto, fueron colocadas hace 3 meses antes de la entrada de los tanques rusos. Es decir, ¿quién sabía que iba a haber una invasión? ¿Quién sabía que iba a poder destruir el oleoducto? Quiero decir, esto está más claro que el agua. Quiero decir, no hay que darle excesivas vueltas para saber quién es el responsable. Un saludo. Un saludo, gracias por llamar, Leonardo. Salud. Adrián, no sé si te quedaba algo por apuntar. Pues mira, sí que creo que es necesario reconocer lo que ha dicho este oyente. El conflicto no viene de ahora. El conflicto se lleva arrastrando desde 2014-2015 y si echas la vista atrás en la historia de las potencias imperialistas de siglos atrás que ya se estaban dividiendo el mundo y que apuntaban hacia Rusia y Ucrania. O sea, no viene de ahora ni mucho menos. Y bueno, pues resaltar e incidir otra vez en que es necesario una política de paz urgente, una política europea internacional propia, dejar de estar al servicio de intereses ajenos y ponerse al servicio del pueblo europeo, y que la única forma de respetar los derechos humanos y de tener una buena condición de vida para todos y para todas es la paz. Yo también creo que el conflicto no viene de ahora, el conflicto viene de cuando Putin repudia la política de Lenin de darle independencia a Ucrania y respetar su soberanía, y él decide, digamos, que Ucrania forma parte de Rusia y entonces se plantea recuperarla. Esto viene ya de hace como 15 años, no de ahora. Entonces, es evidente, porque aquí parece que hay una parte que no la queremos ver. Es decir, yo en todo lo que decimos de la OTAN estoy totalmente de acuerdo, pero es que la otra parte, ¿por qué lo veamos? Es decir, no es verdad, ¿acaso, que Putin dice que el error de Lenin fue permitir la autodeterminación de Ucrania y que en su proyecto está recuperarla? No lo vemos eso hace 12 años. Es decir, no, esa parte, ¿qué pasa? Que no cerramos un tupido velo para seguir diciendo nada más que una parte de la historia. Y después lo otro. Vamos a ver, cuando se produce el Maidán, como cuando se produce cualquier levantamiento en cualquier lado, los servicios secretos de todos lados mandan gente por todos lados. Vale, perfecto. Es evidente que eso, como otras de las primaveras árabes, que eso, fueron también impulsadas y promovidas, que eso. Pero ojo, quería o no quiere la mayor parte del pueblo ucraniano, con lo cual yo creo que le pifian y es un error, estar en la Unión Europea. Querían. Entonces, no existe el pueblo de Ucrania. Es decir, no pueden ellos decidir libremente, equivocadamente. Es decir, tienen que entrar dentro de nuestro esquema mental. Veamos toda la realidad. No veamos nada más que una parte. O es mentira que es decir, sí, papá, podía haber 20 agentes, pero eso es una invasión. Comparamos eso con los tanques rusos. Es lo mismo. Vamos, qué sé yo. Tratemos de...
por un momento tratar de ver las cosas con un poquito de, veamos las dos. Vamos, deseo la paz más que nadie, deseo la paz más que nadie, pero la única manera de poder plantear con la misma fuerza que hay que plantear otros conflictos, hay que plantear que aquí hay un país claramente invasor, un proyecto de anexión que tiene como 20 y pico de años, y de eso no se habla, eso no existe. Son los 4 agentes que mandó la CIA. Y después que la mayor parte del pueblo ucraniano, y eso quería de algún modo quería entrar en la Unión Europea, para mí equivocadamente, como digo, tampoco. Eso no importa. ¿Qué importa lo que opina el pueblo ucraniano? Os voy a leer los mensajes que nos llevan por WhatsApp y os doy una ronda más antes de entrar en otros puntos, si queréis. Nos dice por aquí, dice, no entiendo cómo grupos o partidos que se dicen comunistas son incapaces de condenar la invasión de Ucrania por parte de Putin. Dice, ¿acaso Rusia o Putin son de los suyos? Y de Podemos, se pregunta él en el mensaje. Nos dicen por aquí también otro mensaje, dice, autonomía, pero siempre que hagas lo que quiera Rusia, porque si no es que le estás provocando y te invade. Dice, por supuesto, estoy contra la guerra y mañana estaré en la manifestación por la paz. También nos dice por aquí, dice, en 2014 también hay invasión de tanques rusos. Recordemos Crimea y también Donbass. Es lo que nos va llegando por WhatsApp. Una ronda más. Antonio. Sí, yo también un poco quería diferenciar que no es lo mismo pues el conglomerado que se monta allí, que puede que haya gente de la CIA. Yo supongo que en todos los conflictos hay gente de la CIA, tanto en América Latina como en Oriente Medio y también en Ucrania, ¿no? Pero no tengo documentación, me imagino que también había agentes rusos pululando por ahí. Claro, y no es lo mismo como digo, esas maniobras, esos intentos de liar la cosa, que la invasión ya con aviones, con tanques y con un ejército potentísimo, ¿no? Yo creo que hay una diferencia. No digo que el otro estuviera bien, pero vamos, si empezamos a tirar de la manta, pues bueno, saldrá también lo del avión comercial, aquel que fue derribado, y va a salir muchas cosas y es muy complejo. No tenemos nosotros elementos como para saber exactamente qué es lo que ha pasado. Lo que está claro es lo que está sucediendo, las consecuencias de esta guerra o de esta invasión o como queramos llamarlo, ¿no? Y por tanto, y ya para acabar, manifestaciones como las de mañana, que creo que se tenían que haber hecho mucho antes, igual que se hicieron cuando el caso de Irán, ¿no? Se ha tardado mucho y ha costado a los grupos antimilitaristas y de objeción militar convencer a otros colectivos de que había que salir a la calle, porque parece que había una cierta parte de la izquierda sociológica o militante que no veía claro manifestarse en un caso que era un poco confuso, ¿no? O que no era a lo mejor oportuno. Pero yo creo que sí, yo creo que llega mañana y hay que estar ahí y hay que denunciar la guerra y pedir que se acabe cuanto antes y que se avance hacia la paz. Con independencia de que luego los analistas y la gente que investiga los hechos históricos, pues nos aclarará mucho quién provocó y cuántas maniobras ha habido allí y cuántos intereses han confluido en este lugar de Europa donde ahora está derramándose tanta sangre inocente. Adrián. Yo recuerdo que Podemos desde el primer día, por la mención que han hecho los oyentes, Podemos desde el primer día condenó la guerra. Sin ambigüedades y sin medias tintas. Desde el primer momento se condenó la guerra. Es claramente un ataque por parte de Rusia que es ilegal. Está ya atacando la soberanía de un país, y creo que cuando yo hablo de que hay que recuperar el respeto a la soberanía de todos los países, me planto también en ese marco. O sea, la invasión de Rusia, de Putin, es totalmente ilegal porque está atacando la soberanía de un país que es soberano. Y esto es una cosa que tenemos que empezar a entender. Por supuesto, desde Podemos, creo que desde el primer día, y esto es conocido, hemos estado en contra del envío de armas. Creemos que es fagocitar la escalada del conflicto. Hemos estado desde el principio porque se abran mesas de negociaciones internacionales y de mediación internacional para que el conflicto se solucione por la vía diplomática.
Hemos estado también en contra del aumento del gasto militar y por supuesto, Robbie tiene razón también. Putin no es un hermanito de la caridad, que es muy distinto a Rusia. Yo creo que hablar de Rusia, mejor aquí en este caso es un poco hablar de Putin y de su ánimo también imperialista, porque Robbie lo ha dicho muy bien, ya llevaba tiempo avisando de que esto lo tenía en mente. Y es que nos encontramos otra vez en lo de los polos imperialistas que pugnan por el poder. Rusia llevaba tiempo avisando de que, oye, se están acercando mucho a mis fronteras, voy a atacar. Creo que hay que volver a una política internacional que coja fuerza, que abra debates importantes, que abra el debate de la paz. Y por supuesto, hay que condenar esta guerra como lo que es, como una agresión ilegal de Rusia hacia Ucrania, pero no podemos obviar tampoco las razones históricas que nos llevan hasta aquí, la presión de la OTAN y las otras muchas guerras en las que la OTAN y Estados Unidos están metidos y son también fruto del imperialismo. Tenemos una llamada y después leo unos mensajes que creo que me he saltado, porque hay una persona que me ha enviado muchos hoy y creo que esos me los he saltado para que no se me enfade. Buen día, buenos días. Buen día, soy Constantí de Mislata. Dinos, Constantí. A mí siempre me ha admirado una cosa de los comunistas, empezando por Lenin y Stalin, y es el gran apego, el gran amor que siempre han tenido a la extrema derecha. Resulta que en los tratados de Brest-Litovsk en 1917 y 1918, después de que Lenin diera un golpe de Estado en contra del gobierno revolucionario provisional de Kerensky, que era socialista revolucionario, y el Partido Socialdemócrata Obrero Ruso, que era de Martov, que es de donde salió Lenin, resulta que en esos tratados dialogó nada menos que con el Kaiser de Alemania y sus generales en Brest-Litovsk, que está en la frontera entre Polonia, Bielorrusia y Ucrania. Pues resulta que ahí el Kaiser le mandó un montón de armas, fusiles Mauser, ametralladoras Spandau y camiones en los cuales pudo montar este golpe de Estado que llamó Revolución de Octubre, cuando la verdadera revolución era la de febrero. Pero en fin, la historia es como es. Y luego, en 1922, en los tratados de Rapallo, otra vez, este caso ya Lenin había muerto, Stalin se puso a hablar nada menos que con los generales prusianos de Prusia Oriental para que Rusia pudiera encargarse de fabricar las armas que Alemania no podía fabricar por la provisión del Tratado de Versalles, y en los cuales Stalin otra vez trató con generales prusianos de extrema derecha. Y finalmente, Putin hace lo mismo con la extrema derecha mundial, mano derecha, mano izquierda. Engaño. Y claro, y me doy cuenta de que la izquierda, digamos, más comunista, no se quiere dar cuenta de lo que la extrema derecha española sabe, que Putin es amigo de Abascal, por favor. Y lo de Tamames pues ya canta demasiado. En fin, otro día. Con Tamames vamos después, si no da tiempo. Ahora enseguida. Tenemos, voy a leer esos mensajes que decías, que no sé si los he leído o no. Si los repito, pido perdón por repetirlos y si no, pues ahí van. Dice, el problema es que ninguno de los manifiestos pone no a Putin. Dice, lo de no a la OTAN sí que lo dicen alguno, en el que culpabilizan a los mismos ucranianos de la guerra. Dice, bueno, perdón, de la operación especial rusa. Dice, y por supuesto estaré en la manifestación País Valencià per la Pau, pero me duele que no seamos capaces de despegarnos de ese miedo a que nos tachen de poco antiimperialistas, como he dicho antes. Yo ya he estado en las marchas contra la base de la OTAN de Vétera y me he manifestado contra esa organización terrorista varias veces, pero parece que me toca justificarlo cada vez como cuando existía ETA. Es lo que nos decían por WhatsApp. Llamada que supongo que es para hablar del tema y le pido lo mismo que a las anteriores que han entrado. Muy breve porque queremos tocar otros temas. Buen día, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Nombre? Mira, mi nombre es Juan, te llamo de Paiporta. Dinos, Juan. Mira, simplemente estoy escuchando durante la mañana y veo que, bueno, que efectivamente están hablando bastantes personas que creo que tienen más conocimiento que yo, porque
están dando pues bueno, unas clases de geopolítica y de historia. Entonces, básicamente, por lo que parece, mañana va a haber una manifestación a las 5 de la tarde y básicamente la manifestación es contra la guerra, esta y todas las guerras. O sea, ya no hace falta justificación de uno ni de otro, ni OTAN, ni leches. Si no lo hace la ciudadanía, esta escalada va a ir a mucho más. O sea, eso está clarísimo. Aquí, tanto a todos los países, menos a los muertos, les interesa, lógicamente, que la guerra continúe. Es una guerra económica como todas y, por lo tanto, acabará pues cuando ellos quieran o cuando la ciudadanía pues se plantee, y no un sábado, sino casi todos los sábados salgamos a la calle, porque es que si no es la ciudadanía, esta guerra no se va a parar, no se va a parar. Está clarísimo. Ahí hay muchísimos intereses económicos. Y ya no hace falta justificar si Putin, si no Putin, si el otro, si el de la moto. Si realmente mañana es un no a la guerra, lo mismo que se hizo cuando en Irak. Pero si no hay una movilización fuerte, desde luego que esta guerra no se para, va a ir a mucho más. Y nada más. Pues muchas gracias por llamar, Juan. Un abrazo. Salud. Claro. Salud. Robbie, y después ya hablamos de Tamames, si queréis. ¿Nos quiere decir algo más de este punto? No, eso que no, me llama la atención un poco lo que decía también, que parece que los que de algún modo echamos en falta en estas críticas el tema de Putin, parece como que fuéramos pro-OTAN, ¿sabes? Que esto, cada vez que van a la posición dicen, no, pero... Y bueno, creo que eso, ya nos conocemos hace tiempo como para caer en esa, ¿no? Y después algunos creen que Putin es decir, vamos a ver, si hay un país capitalista en Europa más retrógrado, es Rusia. En este momento es el peor, digamos. Es de los peores países capitalistas en el sentido, no existe, si hay una oligarquía parecida a la de los árabes y demás, es la oligarquía pro-Putin. Y hay gente que por el tema este geopolítico, que todo eso no lo quiere ver, simplemente eso. Ole, cambiamos de tema. Os dejo hablar un poco de Tamames antes de entrar en otros puntos. Antonio, la semana pasada lo sacaba, creía que ya no iba a tener opción de volver a meter a Tamames en estos menús del día. Pero, vaya, nos lo has colado otra vez. Pero yo cuando lo vi esta semana que finalmente se decidían... Sí, digo, es que claro, o sea, le ha costado un poquito. Bueno, no le ha costado tanto. Parece que lo tenía bastante claro, ¿no? Pero bueno, como van a hacerlo ya el lunes, el día 27 creo que presentan la propuesta esta de moción de censura, bueno, pues se puede hablar, pero yo creo que no hay mucho que decir, porque está claro, es una moción de censura que no tiene ningún recorrido, que se hace para que hablen de ti y para que estar en los medios y poder hacer ruedas de prensa y todo eso. Entonces, cuanto menos cobertura le demos, pues casi que mejor, ¿no? Es una payasada más y, bueno, no tiene ninguna posibilidad de ir adelante, porque ningún partido lo va a apoyar, ni siquiera el PP, que ya se ha apresurado a decir lo que no, porque tampoco le va a hacer el juego a Vox, y que tampoco la figura de Ramón Tamames, un hombre pues que está en su último ciclo ya, pero muy avanzado, con 89 años, pues yo creo que no es como para presentarlo para presidir el país. Afortunadamente no va a salir. Y bueno, luego, pues los bandazos que ha ido dando este hombre son bastante gordos, ¿no? Porque empezó en el PC, en la clandestinidad, que parece ser que donde todos los estudiantes, que eran los universitarios, el 90 y tantos % eran de clase alta, porque los obreros no llegábamos a la universidad, salvo para ir a alguna charla o para una manifestación, ¿no? Entonces, ahora están dudando todos, hasta sus antiguos compañeros, de que fuera comunista de verdad, pero en su momento sí que lo exhibían y lo llevaban a conferencias. Fue teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid en la época de Tino Galván, fue diputado, en fin, era un hombre que tenía mucho prestigio. Y bueno, luego lo ha ido perdiendo. Creó una fundación progresista, para que veáis si el progresismo no tiene ya años, ¿no? Hizo una fundación progresista que luego contribuyó a la formación de Izquierda Unida, de la que se salió el partido al año siguiente. Luego coqueteó también un poco con el CDS. Bueno, pues solo le ha faltado pasar por el PP, ¿no? Ha ido directamente a Vox, ¿no? Se ha saltado una fase, ¿no? Pero la verdad es que es lamentable que haya estas derivas y estos bandazos. Pero bueno, yo no creo que sea propio de la edad, porque si no yo ya me puedo ir preparando el cambio de carnet. Así que espero que sea un caso aislado y que esto no tenga ya mayor trascendencia. Como digo,
es el espectáculo y así la política cada vez se desprestigia más, ¿no? Pero claro, no creo que Vox esté interesado en que haya un debate político ni una participación ciudadana. A ellos el estar ahí es una estrategia para tener eco mediático, ¿no? Ellos, el Parlamento y los derechos y todas estas cosas se las sudan, ¿no? Y aquí han visto una oportunidad de llamar la atención y, bueno, hubo varios intelectuales, bueno, no sé si eran intelectuales, si se pusieron a charlar con ellos, pero que varias figuras o figurones pues se han negado a ser utilizados sabiendo que no iban a sacar nada. Y Tamames pues parece que no le da corte y dice, bueno, pues aprovecharos de mi nombre si queréis. En fin, una pena, pero bueno, parte del espectáculo. Adrián. Yo no veo a Antonio presentándose a presidente de la COE. ¿eh? No, me cuesta. Pero bueno, me puede estropear mucho. No, pues un poco lo que ha dicho Antonio. No, pues, esta gente no se toma en serio las instituciones, esto es puro espectáculo. Y pues mi sensación un poco es que se están aprovechando de este hombre también al final, que pues no sé lo que pretenden presentando a este señor. Y bueno, en Podemos no ha militado, de eso nos libramos. ¿Robbie? Sí, yo me acuerdo, yo vivía en Madrid cuando era teniente alcalde. Tenía en la primavera esa de Tierno. Y sí, después es verdad que el tío fue dando bastante derivas. La última que conocíamos que fuera del CDS, que se acercó a Suárez. Bueno, hasta ahí, qué sé yo, porque siempre se decía que Tamames en realidad era un radical, que no es que fuera comunista, pero que bueno, que el Partido Comunista, a través del Partido Comunista se pasaba mucha gente. Lo que me sorprende es que viendo cosas que dicen sus ex compañeros, todos hablan muy bien de él, de que era muy trabajador, muy esto, muy el otro, que aportó mucho, que no se han ensañado con el hombre, ¿sabes? Con esto. Ahora, yo no sé, me pica un poco saber por qué, digamos, Abascal y Vox lo han elegido a él, ¿no? Lo han puesto a él. ¿Cuál es la intención? ¿Por qué no han aprovechado para hacerse para estar en la moción de censura? ¿Viste? Eso no termino de entenderlo, porque se supone que tiene ahí unos cuantos minutos de televisión y qué sé yo, y una audiencia importante. No sé, no me entra en la cabeza por qué han elegido esta vía y no aprovechar eso, todo el impacto mediático que tiene la moción de censura. No lo sé. ¿Alguien sabe por qué o cuál es el fundamento de eso? Antonio, Adrián. Si lo supiéramos. No, hombre, yo creo que es una forma de decir, para que veáis que no somos fascistas, pues mira, traemos a uno que ha militado en el PC. Debe ser una cosa que han intentado buscar una figura de renombre cultural, intelectual y tal, para centrarse un poco, ¿no? Porque eso de que todos buscan el centro, claro, pues hasta la extrema derecha parece que quiere centrarse. Y yo creo que han probado con varios más, ya digo, que lo sacaron en la prensa, pero ninguno ha querido, lógicamente, ¿no? Entonces a mí me parece, pues eso, pues una operación, aparte de que es una tomadura de pelo, pero les va a dar unos minutos escasos de gloria de cara a las elecciones y salir en los medios, pues es un intento de decir... no nos critiquéis de que somos fascistas, porque mirad que no tenemos problemas, que en cualquier persona de orden, persona de bien que dirían los otros, pues la hemos presentado para esta moción de censura, pero me parece una carallada. Ahora, de la foto no quisiera dejar de nombrar que también me ha indignado, no extrañado porque ya lo sabía, la presencia de Sánchez Dragó, otro intelectual que incluso presumía de cercano a lo libertario, ¿no? Sí, en la Semana Cultural de Valencia lo tuvimos, a ella me decepcionó, afortunadamente ya hacía años que le había perdido la pista, pero también se las daba de muy progresista, muy izquierdoso. O sea que no es el único caso Tamames. Pero este es más peligroso, el Sánchez Dragó, porque tiene más prestigio, porque ha estado en la tele y no se le ve tan estropeado como al otro, ¿no? El otro pues puede ser consecuencia de la chochez, ¿no? Pero el Sánchez Dragó, y hay varios más, ¿no? Es decir, es peligroso ese cambio de chaqueta. Bueno, hay que entender que es posible, pero que ir de un extremo a otro, pues o al principio no estabas en lo tuyo o ahora tampoco, porque es cierto, te puedes pasar al partido de al lado. Si eres del PSOE, pues igual puedes acabar no lo sé, en otro de al lado, pero claro, irse del extremo al otro del arco parlamentario es lo que es un bandazo y demuestra que no hay mucha coherencia en esa vida política. No lo sé.
Al Sánchez Dragó, que creo que le van a dar un premio en Castilla y León, he leído también casual. Yo me También, acuerdo que sí, ya está. Se lo han dado, ¿no? Ya se lo han dado. lo conocí por Ajo Blanco, en aquel Ajo Blanco de las primeras épocas, escribía a veces ahí Sánchez Dragó, y bueno, por ahí también pululaba este que es el de la COPE, este fascista, Jiménez Los Santos. Bien. Pululaba por ahí. Vamos a tener que hacer una lista de indeseables. Sí, yo acababa de llegar a España, 76, 77, y bueno, y en Ajo Blanco salían todos estos. Bueno, Adrián, ¿quieres decir algo más? Sí, estos son las buenas gentes de Feijóo, que decía esta semana, ¿no? Que las leyes feministas y las leyes trans molestan a la buena gente. Estos son la buena gente, ¿no? El Sánchez Dragó, ahora Tamames, este tipo de personas. Ahí me llama la atención, por ejemplo, el otro día la Macarena Olona en Salvados, que también nombra a Julián Guita, y es como, yo le veía y digo, lávate la boca, por favor. ¿Cómo osas nombrar a Julián Guita? Pero bueno, parece que intentan eso, ¿no? Disimular un poco su fascismo nombrando en sus discursos a la gente de izquierdas o tocándole a la puerta a este señor que se ve que algo perdido en sus inicios estaba militando donde al final no pensaba militar. Y de la foto que ha nombrado Antonio, hay otra cosa que hay que destacar, es que son todos hombres. Está Sánchez Dragó y son todos hombres, no hay ni una sola mujer. Y Macarena lo dijo también en Salvador, dice, es para evitar la tentación. O sea, es que no se pueden controlar ellos mismos, lo asumen, que no se pueden controlar, que son unos machirulos y que el que no se puede controlar y lo admite, de alguna manera está diciendo, ojo, soy un posible agresor sexual. Bueno, nos dicen por aquí por WhatsApp, dice, acordaos de Sabater, que escribía sobre anarquismo. Y también nos apunta por aquí, dice, también se puede mencionar a otro insigne comunista y soetista, Rafael Blasco. Nos apunta. A este oyente le quiero decir yo, y Leguina. Sabater es uno de mis archienemigos más. Está Borrell y Sabater, porque forma parte de una asociación contra la corrupción en la que yo hice prácticas jurídicas. Y cuando yo empecé a interesarme por este hombre, a ver qué decía, mandé un mensaje a la asociación y dije, a este señor hay que quitarlo, que está en el cuadro de honor. Digo, ¿cómo estamos con el cuadro de honor a este señor que está alabando a Ayuso, que es una corrupta? No, son cosas que no pasa nada, ya me voy de esta asociación, no os preocupéis. Molt bé. ¿Algo más que apuntar de este tema? ¿Queréis sacar a relucir el pasado de alguien más? ya iremos poco a poco, ya. Que se preparen. Molt bé. A ver, otro que nos dicen aquí. Buenos días, solo nos falta Pérez Reverte o Vargas Llosa, que nos digan a quién votar para hacerlo bien. Nos apuntan por aquí. Bueno, otro tema. El siguiente que veo por aquí apuntado. Digo, el PSOE, amb Partit Popular i Vox, votant en contra de recuperar la indemnització per acomiadament de 45 días. Y también tengo entre interrogantes por la hora que es Día de la Empresa. Antonio. Sí, yo creo que pueden ir juntos. De hecho, yo lo he visto, digo, si es que es lo mismo, ¿no? Sí. Esas cosas que nos hace el partido gobernante, ¿no? Y bueno, por un lado, la votación, la verdad es que son coherentes, claro, son coherentes con su trayectoria, porque esa desaparición de la indemnización de 45 días por año trabajado es consecuencia de las reformas laborales de 2010, obra de Zapatero, del PSOE, por si alguien no lo conocía, y luego rematado por la de 2012 ya con Rajoy. Es decir, ahí desaparece la indemnización, pero no solo eso, se suprimen también el pago de los salarios de tramitación, es decir, si estabas 4 meses en espera de juicio y tal lo cobrabas, con esto desaparece, se reduce la cuantía máxima que puedes llegar a cobrar, que antes creo que estaba en 40 mensualidades, y pasa a un máximo de 2 mensualidades, a razón, como decíamos, de 33 días por año de trabajo. Luego también hay una de 20 días que es en el tema que era cuando había... Ay, ¿cómo se llamaba esto? Perdona que me lía un poco. Causas objetivas. Las causas objetivas, efectivamente, por causas objetivas, sí. Es decir, que pasamos a 20 y a 33 días de indemnización. O sea, se pone el despido baratísimo. Y estamos hablando del despido improcedente.
que es como decir injusto, el despido que no tendría que producirse. Y sin embargo, pues se le baja la indemnización. Y ahora hay la posibilidad de anular eso con una propuesta que había presentado Esquerra Republicana de Cataluña, pero que lamentablemente pues lo ha conseguido los apoyos de Unidas Podemos y de alguno más por ahí. Más País, Compromís y no sé si hay alguno más. Y Bildu. Y luego en contra pues han estado el PP, Ciudadanos, el PDK y no sé si hay por ahí alguno. El PNV se ha excedido. Con lo cual pues ha perdido la votación y seguimos con la indemnización de 33 días por año trabajado, que es una vergüenza y que supone que los empresarios te puedan chulear y digan, no hace falta que vengas, ya te pago yo la indemnización. Además, hay una posibilidad que es que te la ingresan en el banco la indemnización y ya no hace falta que vayas a juicio. Es decir, si ya te he pagado, no me denuncies que yo reconozco que el despido es improcedente. A la toma. Y te quedas en la calle. Y claro, ¿eso luego qué hace? Pues que haya precariedad, porque la gente la echan a la calle, no hay estabilidad en el empleo y luego el riesgo de accidentes, porque si tú puedes ser despedido por 4 chavos, porque ha bajado un 60% las cantidades que se están pagando ahora por indemnización a las que se pagaban antes de esta reforma. Entonces, pues el trabajador no puede exigir medidas de protección, está siempre en la cuerda floja porque sabe que lo pueden echar o si reclama que le paguen las horas extras o si pide un aumento salarial, es decir, no venga, te despido. Y eso se tenía que acabar. No puede haber despidos improcedentes y que encima sean tan baratos. Y eso me parece una vergüenza. Y luego ya lo otro, ya entrando ya en humor negro, bueno, el tema de que se vaya a elegir, ¿no? Que ya parece que Chimo Puig ya quiere que el día 3 de marzo sea el día del empresario. Un poco para recuperar el honor del empresario que está dolido, que ha sido humillado por decirle que eran capitalistas despiadados, que creo que fue la semana pasada, decía yo que era una redundancia, porque capitalista ya se supone que es despiadado y no tiene sentimientos, evidentemente. No es un caso aislado, es el sistema. Entonces, un capitalista, si encima es de la entidad del Ortega o del Juan Ros y todo esto, pues evidentemente no tiene piedad. Está despidiendo a padres de familia por ir a una concentración o porque su mujer es militante de otro sindicato, que no es el que le gusta. Gente que va a trabajar teniendo posiblemente que estar de baja porque no está en condiciones, es decir, muchísimas injusticias que se producen ahí en esa empresa. Entonces, decirle que es un capitalista despiadado yo creo que no es ofenderlo. Vamos, ni él se va a ofender. Y entonces que salga el presidente de un gobierno progresista también, donde los haya, pues eso sí que es una vergüenza, ¿no? Y además añade que es que son ellos los que crean empleo. Ya hemos explicado como si fuera la clase de parvulario, que cuando yo a la escuela estaban los párvulos, pues lo que supone la creación de empleo y quién crea la riqueza y quién se la lleva. Es decir, eso que lo sabe todo el mundo, o lo debería saber, incluido Chimo Puig, ¿no? Entonces, decir que gracias a ellos pues estamos creando empleo y que somos los mejores y no sé cuántas cosas más, pues es una pena, claro. Hoy también se han conocido los beneficios de Endesa, 2.541 millones de euros, un 77% más, claro. Y aquí estás hablando de salario de miseria, de despidos de 33 días, es decir, un gran desequilibrio y una falta de respeto hacia la gente trabajadora. Y para una vez que se toma una iniciativa o que se presenta una propuesta que pretende deshacer un entuerto, o sea, devolver un derecho que ya se tenía, pues vaya, que el PSOE, que todavía lleva la S y la O en sus siglas, pues que vote en contra, pues yo creo que es una vergüenza. Luego empezarán por ahí con las campañas electorales. Aún encontrarán a 3 o 4 obreros con los que pueda tomar un café con ellos y les digan que lo hace muy bien, porque se ve que no es difícil, porque son todos primos de gente del partido, como ha sacado con los becarios o con los inquilinos, pues ahora necesitará 4 trabajadores para que les rían la gracia. Pero yo creo que la gente que tenga un poco de conciencia y de visión histórica debe saber las grandes reformas y las grandes tradiciones que nos ha hecho este partido desde la entrada en la OTAN. En la OTAN no. Pues a partir de ahí imaginaros a dónde ha llegado. A poner un día del empresario. Una pena. Adrián. Día 3 de marzo,
Día del empresario. Pero ¿nos dan fiesta o no nos dan fiesta? No, a trabajar, por supuesto, a trabajar el doble quizás, ¿no? Me cago en todo. Igual hay que hacerle un regalo, como cuando se celebraba el Día del Maestro. No, ese día no cobramos. Tenía que darle un masajito a los empresarios o algo porque estaban un poco malheridos porque les hayamos llamado capitalistas despiadados y había que darle un poquito de cariño a los empresarios y han dicho el día 3 de marzo, el día del empresario. Y yo me quedo así y digo, joder, igual el día 4 dicen el día del hombre blanco heterosexual, que está discriminado también y hay que darle mimitos. No sé. Es que no te trellas, no. la verdad. Pues mira que caía bien el 3 de marzo, estoy viéndolo y es viernes. Hubiéramos hecho ahí un buen... Pues que haga puente. Hubiéramos hecho un buen puente. Hombre, yo qué sé, si da puente, oye. Si pone festivo se puede hablar, ¿eh? Como el día de la Constitución, que viene muy bien. Claro. No sé, mira, Salvador Navarro, que es el vicepresidente de la COE y es presidente de la Patronal Valenciana, pues claro, tenemos al consejero Héctor Illueca, al vicepresidente Héctor Illueca, pues que, claro, pues ha salido a criticar las conductas empresariales que se están dando. Y por la respuesta de Salvador Navarro, el presidente de la Patronal Valenciana, es que estas ideas pues que están muy desfasadas, que bueno, como que esto de la lucha de clases y las mejoras laborales, como esto ya es un debate pasado, no hay que insistir en esto. Y el Partido Socialista, que bueno, eso, de socialista ya le queda nada más que el nombre, pues va y te resulta que te pone un día del empresario. Es que cada vez que lo pienso, que no tiene mucho, no tiene nada. Pero esto nos habla de lo que después se traduce en decisiones de gobierno. Claro, cuando vota en contra de ampliar la indemnización por despido, como bien ha dicho Antonio, ellos mismos ya fueron las que tiraron atrás la legislación anterior. Nos está hablando muy claro de qué prioridades tienen. Claro que es el día del empresario, porque votan en su favor. Si es que están votando a favor del empresario. Y recuerdo también cuando se aprobó la reforma laboral que hemos impulsado desde Podemos, que este tema de la indemnización por despido no salió. Y nos criticaron mucho en muchos sitios y con mucha razón, por supuesto, de que esto no saliera adelante. De que ni siquiera se incluyera. Es que el PSOE no tenía voluntad de que se incluyera. Y si no tenemos al PSOE con el que formamos gobierno que no lo quiere sacar, es muy difícil. Es muy difícil. Por lo menos ahora ha salido y se ha puesto blanco sobre negro que el PSOE no está por la labor. Así por lo menos se retratan. Por lo menos se retratan como lo que son. Y en definitiva, esto nos habla de las dificultades que tiene gobernar con el PSOE. A nosotros nos obliga a asumir unas contradicciones brutales. Hace poco escribí un artículo para el periódico de aquí que se llamaba Pastillas de freno marca PSOE, que venía a decir esto, ¿no? Que las limitaciones en derechos, que la limitación de cada avance que hacemos es el PSOE, ¿no? Planteamos un avance en derechos feministas, el PSOE echa el freno. Planteamos un avance en derechos laborales, el PSOE echa el freno. Pone piedras en el camino de cada reforma que queremos hacer. La ley de vivienda, que es necesaria, urgente, que en Valencia tenemos una crisis habitacional tremenda, una crisis de acceso a vivienda tremenda, aparte de la falta de vivienda pública municipal, pero es que necesitamos una ley de vivienda estatal. Y no hay manera de sacarla con ellos. Es que no quieren. Es que yo creo que no quieren. Y bueno, creo que es muy necesario, a nosotros al menos nos viene muy bien en los gobiernos en los que estamos, que haya movilización social y empuje social, porque parece que estando en la institución ya tienes que hacerlo todo y es muy difícil. Cuando notamos el empuje de la gente, salen mucho mejor las cosas porque el PSOE lo ve también y dice, vale, es que esto no puedo pararlo porque hay movilización. Y finalmente esto de lo que el análisis que hago yo es que, bueno, ahora que vienen las elecciones municipales y autonómicas, es muy importante que la correlación de fuerzas que actualmente existe, ya no a nivel nacional, sino también a nivel municipal y a nivel autonómico, pues sea diferente
Y creo que desde Podemos hemos demostrado muy bien de qué lado estamos, con todas las contradicciones que hemos asumido, pero lo hemos demostrado en todos los sitios. Y es necesario que esa fuerza también esté en los municipios y en las autonomías, porque desde ahí también se empuja hacia el Estado. Y es muy importante hacer esto. Y bueno, el Día del Empresario nos lo pasaremos todos. Tendréis tertulia, así que... Mira, pues ese día tendremos que trabajar, Antonio. A ver si nos sube el sueldo. Seguramente. Y para entonces igual ya está Tamames de presidente. Roby. Yo creo que no hay que ser injusto con el camarada Chimo Puig, que además no nos ha quitado el 1 de mayo, porque hubiera sido mal que nos quitaran el 1 de mayo y pusieran el Día del Empresario. Además no nos obligan a regalar el salario de ese día, creo que nos van a sacar la mitad solo, que es lo que de eso estamos, viendo si nos van a sacar la mitad. Entonces creo que no hay que ser justo. Y con respecto al otro tema, a ver, yo creo que a la hora de la investidura es cuando hay que estudiarse antes cómo se va a legislar en una legislatura de 4 años. Hay que tratar de llegar a la hora de votar la investidura con los deberes hechos, porque ellos quieren ser gobierno, ¿no? El PSOE quiere gobernar. Entonces, estas cosas se tienen que poner por la mesa. ¿Tú quieres que te invista? Bueno, comprométete a esto, esto y esto. Y más, digamos, porque hay 2 niveles. Por un lado está el nivel de los compañeros de Podemos, que forman parte del gobierno, con lo cual tienen ciertos compromisos y también ciertas contraprestaciones, porque eso le supone, digamos, gente en la gestión, puestos de trabajo, poder, digamos, de algún modo aprovechar ciertos recursos que les da el Estado. Y por otro lado, hay gente que ha apoyado sin obtener estos beneficios, como Esquerra Republicana, Bildu, etc. Entonces yo creo que cuando se va a investir, es cuando hay que decir, bueno, vale, yo te voy a votar el sí, pero tú me vas a votar esto con respecto a la indemnización, y esto, y esto, y esto, y esto. Entonces, ese es el momento. Y a ellos el poder les gusta. Digamos, si tienen que, el poder les gusta. Entonces, si no les queda más remedio. Pero ahora ya todo lo pasado es difícil, es difícil. Es decir, esas cosas hay que discutir antes en los programas. Y los que no están en el gobierno, que tienen menos compromiso todavía, tienen ahí una gran posibilidad. Yo creo que aquí el que más... bueno, no entro, digamos, en lo que ha conseguido Yolanda o los compañeros de Podemos, porque, digamos, ellos habrán conseguido las cosas dentro. Pero aquí, digamos, el que consiguió muchísimo... Has distinguido a Yolanda de los compañeros de Podemos. Bueno, yo no sé todavía si van a... por ahora lo distingo. No lo sabe nadie, creo. Pero, bueno, no sé si Adrián nos dice algo, pero... Trabajando por la no abráis el melón todavía. Venga, va, no lo abrimos, además, menos en estas horas. Venga. Roby. Sí, no, pero a lo que me he perdido. Bueno, eso, quiero decir que desde ahí es el momento, digamos. Si tú estás... que los que más han conseguido para mí han sido los compañeros de Bildu. Los compañeros de Bildu, digamos, han conseguido el 15% en su momento y en muchísimas cosas, sin estar en el gobierno, han forzado la máquina muchísimo en muchas cosas. Entonces, yo creo que eso, que a la hora de negociar la próxima vez, ojalá, digamos, tengan esa posibilidad, querido Adrián, y que no salga y que no gobiernen ellos. Ojalá, ahí es donde hay que dar tanto los gobiernos municipales, autonómicos y nacionales. Molt bé, com dèiem, sense acaba ja l'hora, no és hora d'obrir melons, però és hora, com Antonio quería que le reserváramos espacio para las convocatorias, pues yo creo que podemos entrar ya por ahí. No sé si tenéis algo importante que decir de este punto, pero tiene que ser esquemático. Antonio, ¿algo que añadir de lo que estaba diciendo ahora Roby o que ha dicho Adrián? Bueno, de eso desgraciadamente vamos a tener muchos días de campaña, ya iremos hablando. Pero bueno, sí, son reflexiones interesantes, que duda cabe, por supuesto. Lo de dejar las cosas claras y por escrito, ya que no se puede fiar uno de nadie, por lo menos que quede escrito y que quede pactado, ¿no? Pero estaba pensando yo que aunque no voy a defender a nadie, no quiero defender a nadie, pero hay un acuerdo de gobierno que también cierto partido también se ha pasado por donde todos sabemos, pero bueno, lo tengo aquí. Sí, está claro que aunque lo acuerden luego se lo saltan. No te puedes fiar de nadie, vamos. Yo iría a lo de las convocatorias, pero como hemos comentado al principio, hay muchas e interesantes, ¿no? Entonces, empezando por hoy, viernes 24, pues ya sabéis que está, por un lado, una manifestación a las 7 de la tarde por la libertad de Alfredo Cospito,
y en contra del 41 bis, que imagino que es una ley como aquí lo de los CIES y tal, de régimen especial. Régimen especial de máximo aislamiento, que está en huelga de hambre, y se va a hacer ante el Consulado de Italia, que está en la calle Alta, número 31 del barrio del Carmen. Y como digo, viernes 24 a las 19 de la tarde. Calle Alta 31, Valencia. También el viernes, esas coincidencias, se presenta la fiesta de, bueno, un acto, una serie de actividades que va a haber en la Dalia, que está en el Camino Viejo de Chiribella 23, y se presenta, como digo, la Mostra del Llibre Anarquista, la número 21, perdón. Va a haber música, va a haber vídeos, en fin. También, presentación de la Mostra del Llibre Anarquista, viernes 24, a partir de las 18:30. Y por último, y no menos importante, también viernes 24 a las 20, un poquito después. El que quiere ir a las 3 cosas, la verdad es que voy a tener que correr, pero bueno, es bueno que haya mucho. Va a haber un acto con lectura de poesía, rap, un poco de ambiente, una gente joven que son poetas muy prometedores, en el Ateneo Libertario al Margen, que sabéis que también está en el Carmen, en la calle Palma número 3. Y ya para mañana, y sin tiempo a recuperarse, pues está la manifestación que aquí hemos ido comentando, el sábado 25 a las 17 horas, no a la guerra, por la paz en Ucrania, y una serie más de lemas en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia. Y también sábado 25, pero a las 19:30, aquí sí que se puede ir a las 2, hay un homenaje al compañero Crazy, un poeta de la calle, un artista que murió hace poco, y bueno, le van a hacer un homenaje leyendo sus poemas y con música y tal. En la Ateneo Libertario al Margen, en la calle Palma número 3. Y bueno, por último, aunque hay muchas más convocatorias que podéis ver en las redes sociales, pues recordar que se sigue reclutando gente, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Apuntando gente para ese autobús que va a ir a la manifestación de Barcelona del día 11 por denunciar la subida desmesurada de los precios y la congelación salarial, evidentemente. La mani será en Barcelona, pero no hace falta decir el sitio, porque como el autobús te va a llevar allí hasta la misma plaza, pues nada, apuntarse llamando a CGT a 96 383 44 40, o en la sección sindical de la empresa donde uno esté, si está organizada, ¿no? Así que animarse y apuntarse. Es gratis para los afiliados, y para el resto de gente, pues un precio que siempre es muy simbólico y muy asequible, ¿no? Y nada más, si tú, Manolo, tienes alguna que se me haya olvidado a mí, pues la decís, ¿no? Y perdonad si me he dejado alguna que también es importante. Estaba mirando, pero también lo recordaremos el lunes, que el próximo martes será último martes de mes y tendremos convocatoria de concentración también en el CIE de Zapadores. Adrián, que decías que tenías por ahí localizado el punto del acuerdo. Sí, en el acuerdo de gobierno del PSOE y de Unidas Podemos, 1.3, derogaremos la reforma laboral. Tal cual. Pues nada. Ese es el título. A juicio, pues a juicio. Luego dice, recuperaremos los derechos laborales arrebatados por la reforma de 2012. La de 2010 ni nombrarla. Es decir, aquí vemos como el PSOE, pues, aunque está por escrito, aunque cada un periodista, cualquier persona puede ir a verlo y ver que no se ha cumplido, al PSOE era igual. El PSOE era igual. Ahora antes os he defendido un poco, que he dicho que los acuerdos de gobierno se lo pasan, pero lo que tampoco se puede hacer después es, cuando se aprueban esas cosas que no son lo que cumplen, sacar pecho. Hay que y no vendernos la derogación de la reforma laboral cuando no ha sido tal. Claro, ¿no? es que al final no fue derogación de la reforma laboral. Ahí lo que venimos diciendo, es necesaria más fuerza, más movilización social, otra correlación de fuerzas distintas más ambiciosa políticamente. Y aquí no podemos estar solo los de Podemos, ¿eh? Aquí no podemos estar solo, porque solos se llega menos lejos. Es que es la realidad. Y insistir en la movilización de mañana a las 5 de la tarde, en defensa de la paz y para el final de las guerras. Eso sí que parece que es más efectiva. La movilización en la calle, yo creo que por lo menos no nos ha traicionado nunca. Siempre nos ha dado buenos resultados. Hay que seguir en esa línea. Roby. Igual, a movilizarse en la calle, que es la manera de que las cosas avancen. Y los que les toque estar en el gobierno, bueno, que se apoyen en los que tiramos desde la calle. Vale, voy a recordar una convocatoria que nos hicieron llegar el lunes, que también es para el sábado 25 de febrero. Me acabo de recordarla. És una mesa redonda, taula redona, reptes del model energètic actual al món rural. Dissabte 25 de febrer, de 10:30 a 1:30,
al Saló d'Actes de la Vila d'Olocau, al carrer Mestre Rosselló 25. Es una convocatoria, bueno, aquí me salen los ponentes, no voy a recordarlos ahora, pero viene, entre otras, desde esa campaña también por la ubicación racional de las energías renovables, concretamente en este caso organizada por Olocau Viu. Queda hecha esa convocatoria y, como decimos antes, seguro que se nos olvidan unas cuantas, pero que la gente entre en redes sociales y las encuentra. ¿Lo dejamos por aquí ya, compañeros? ¿Parece bien? Muy bien. Hombre, pues yo creo que sí. Sí, está bien. Además no tenemos tiempo, o sea que no nos queda más remedio. No hay más. Bueno, nos decía por aquí también un oyente, nos dice, calen pancartes que diguen quan la guerra és un negoci, la pausa llunya. Así que acabamos. Adrián Navalón, desde Podem Valencia, Antonio Pérez Collado, desde la CGT i l'Ateneu Llibertari al Margen, i Robi Bertassi, desde Rusafa Radio. Moltes gràcies. Salut i fins la propera. Salut. Salud, un abrazo. Salud, compañeros. Abrazo. Salut. Lliure directe Radio Clara. Jo m'acomiade ja també fins dilluns, que torna a estar així amb totes i tots vosaltres a aquest espai d'entrevistes del Lliure Directe de Radio Clara. Salut i fins dilluns.